buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín. Saludamos a Arequipa que está próxima a celebrar su aniversario. Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También se une a nuestra señal Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y en nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. También nos puedes descargar del Play Store y tener en tu teléfono celular. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues aquí estamos, llegando temprano, un poquito atrasados. Qué raro, hoy día no hay pico y placa y se nota la diferencia, te digo, porque hay un poco más de tráfico de lo que hay los días que sí hay pico y placa. Ya está comenzando a notarse la diferencia. Estaba viniendo bien, de repente nos quedamos parados y nada, eso ha retrasado 3 minutos la llegada, pero el experimento, todavía no tenemos una evaluación, digamos, integral del alcalde. Bueno, hoy día terminan las vacaciones de la mayoría de Exactamente. niños. Hoy, el lunes, empiezan los colegios. Hay colegios privados que han empezado antes, pero deberían empezar el lunes todos los colegios públicos. Bueno, ahí vamos a ver cómo funciona el pico y placa. Ahí, esa es la prueba de fuego. Cuando ya todavía las universidades no comienzan, ¿no es cierto? Empiezan todavía en 2 semanas. No, en una en realidad, ¿no? El 19 me parece que están empezando varias universidades, pero cuando estemos todos, digamos, de nuevo donde tenemos que estar, ahí veremos. Y claro, cuando ya no tengamos la visita de los Panamericanos, ¿no? Este domingo se clausuran los Panamericanos, pero arrancan los Panamericanos que también duran 2 semanas. Cuando ese evento, digamos, concluya y regresan los universitarios, ahí vamos a tener el verdadero flujo de tráfico y lo que se necesita conocer, ¿no? Entonces, con calma y tranquilidad, pero les digo, hoy viernes yo vengo por Petit Suárez, en realidad no por la Arequipa, que es lo que tiene restricción, pero sí uso Garcilaso de la Vega y Tacna, y se nota la diferencia. Tacna es una avenida que en realidad no necesita pico y placa porque es una avenida muy ancha, no hay mucha congestión. Garcilaso de la Vega sí, es la mitad, son 2 carriles, ¿no? Tacna tiene 4, pero Arequipa tiene Petit Suárez al lado, que tiene 4 carriles también. Entonces, restringir Arequipa, no creo que sea el corredor necesario, pero ya está restringido. Y en efecto, yo llego de Miraflores acá en 20 minutos, que es notable, les digo, ya esta ruta ya van a ser en marzo 4 años, todas las mañanas. Entonces, a la misma hora, más o menos que conozco bien la ruta y los flujos de la ruta, ¿no? Pero en fin. Nada, buena noticia del día, se acabó el incendio en Amazonas, Chacha, y Cuela está abierta a los turistas nuevamente, así que con funicular y con todo. Hay que contar algo bueno. Malas noticias, bueno, lo de Arequipa se está poniendo muy complicado, no tanto porque le puedan hacer daño a la minera Southern o al señor Vizcarra, ¿no? No tanto porque el presidente regional tenga un sentido escénico un poco extraño, ¿no? Porque su video era un poco extraño, la verdad. No sé si lo llegaron a ver acá los muchachos de Santa Rosa, pero el presidente regional se dirige al presidente de la República, pero apuntando con el dedo a la cámara, cosa que se ve muy mal, les digo. O sea, pésimo. Lo primero que te enseñan es no apuntes a la cámara con el dedo, ¿no? Eso es como primer año, ¿no? Y además con un sentido de la moda un poco extraño, porque todos los que están de atrás de él les han pedido que se pongan de perfil e inmóviles. Entonces parecen muñecos.
No son seres humanos, pero parecen gente congelada, ¿no? Congelada, pero visten normal. Y el señor gobernador que va adelante tiene un sentido de la moda un poco extraño, de unos colorinches un poco raro, y agita el dedo contra la cama. Entonces, si tú lo ves en mute, no entiendes qué está pasando, de verdad. O sea, y esa es una prueba bien interesante para cualquier video que ustedes preparen alguna vez. Véanlo sin sonido. ¿Qué es lo que está transmitiendo esa imagen? Si les da una sensación de extrañeza, algo está pasando con su material, ¿no? Pero en fin, le gritaba al presidente, lo insultaba, pues las cosas clásicas, ¿no? Pero el problema más grave es la vida de la región. Eso es lo grave. Entonces, el comercio, el turismo, la importación de minerales, el puerto Matarani, la noticia hoy día, primera plana del comercio, es que el puerto Matarani está cerrado y esto impide, o no está funcionando, digamos, al 100%, y esto impide la exportación de mineral de 4 minas que representan el 49% de la producción del cobre del Perú. Estamos hablando del 50% de la producción del cobre, que contribuye al canon minero regional de una manera no solamente significativa en Arequipa, sino también en otras regiones. Estás perjudicando a Cusco, estás perjudicando a Puno, estás perjudicando a Apurímac de una manera seria, que ya ha tenido un problema en enero y febrero. Entonces, acá no se perjudica el presidente Vizcarra, ni la política limeña, se perjudica Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Apurímac, ellos, la gente más pobre de esos lugares, por una construcción que no existe. Eso es lo más increíble de todo. No es que estén construyendo, no están construyendo nada. Van a construir en la medida en que el pueblo lo aprueba. El señor gobernador dice que el pueblo no lo aprueba. ¿Ya? Entonces, ¿qué se preocupa? ¿Por qué tiene que parar Arequipa? ¿Por qué tiene que perjudicar todo el transporte interprovincial? Está parado. Todo el transporte interprovincial. Quien tiene que viajar de emergencia tiene que hacerlo por avión. No hay derecho. De verdad. O sea, eso es una violación de los derechos de todos los arequipeños. Pero siempre lo hacen. El problema es que esto... Ya, miren, cuando ya lo he visto tantas veces, yo hace 20 años que lo veo, desde que Toledo llegó al poder, esto empezó. Y empezó justamente en Arequipa, una de las más violentas, ¿no? ¿Te acuerdas la privatización de Gasa de Jesús? De Jesús, pero violentísima, ¿no? Destruyeron el aeropuerto, destruyeron el balizaje del aeropuerto, ¿no? Bueno, esta semana han estado tirando pedradas a una clínica con pacientes adentro. Entonces, yo no creo que estas personas quieran la prosperidad de Arequipa ni lo mejor para Arequipa. No lo parece. Entiendo que los agricultores tienen sus intereses muy claros y que afecta socialmente la construcción de una mina, porque en efecto se va a crear puestos de trabajo y se va a subir, por ejemplo, el ingreso en el Valle de Tambo, porque si a mí me dan un puesto de trabajo en la mina que me reditúa mucho más que trabajar en el campo, me voy a ir a la mina. Entonces levantas los sueldos en la zona y perjudicas al agricultor, que no quiere pagar más jornales. Pero eso es lo que favorece al propietario de la tierra, no es lo que favorece al trabajador. Pero en fin, por lo menos pueden haber intereses contrapuestos, ¿no? Pero de ahí a que el gobernador se sume a destruir la minería, y lamentablemente esa es la posición de la izquierda, y por eso es que es poco probable que lleguen alguna vez al poder. O sea, como en un país tremendamente minero como el peruano, es como si tú le dijeras a los peruanos que no pueden comer pescado. Prohibidos de comer pescado a los peruanos. Oiga, pero es un mar inmenso, ¿no? Es una industrias extractivas, ¿no? Van a destruir al pescado, entonces no puedes comer pescado, ¿no? Y después tienes que ser vegetariano, y entonces destruyes la industria ganadera, y después tienes que ser antiminero. No sé cómo tienen computadoras si eres antiminero, pero en fin, no puedes tener ni cámara de fotos si eres antiminero, pero en fin. Entonces, a eso llevan estos disparates, ¿no? Disparates que no tienen ningún sentido. Todo el mundo sabe que el proyecto que hoy está presentado Southern no tiene impactos ambientales relevantes. Southern tiene una muy mala reputación. Ese es el problema. Claro, pues, ese es el problema. Tal vez el Estado peruano debió buscar otra empresa, otro operador, tal vez. Pero eso no va a cambiar el hecho de que ahí hay cobre, y que el cobre tarde o temprano, hoy día, dentro de 100 años, dentro de 1000 años, será explotado.
Alguien lo va a sacar. Mira, fue como en Campo Grande, ¿te acuerdas? Toda la protesta contra el oro. ¿Y qué hizo la gente? Comenzó a cavar huecos en el jardín de su casa, pues. Que los limoncitos, entonces, en vez de tener una explotación formal ordenada, lo que se logró fue una explotación informal y desordenada, mucho más contaminante. Y sin ningún control del Estado para obtener canon por ese beneficio. Esta cosa espantosa. Espantosa. ¿No? Y el tema ambiental, por ejemplo, en Las Bambas ya quedó claro que ese no es el tema, es un tema de plata. ¿Cuánta más plata me vas a dar? Nada más, ¿no? En fin, además porque nosotros en el Perú tenemos un sistema, y eso tiene que entender. A veces escucho a gente de izquierda hablar y digo, Dios mío, pero no saben ni lo fundamental. A ver, nuestro sistema de explotación de recursos naturales viene ¿de dónde? Viene de la conquista española. O sea, el sistema de regalías, en inglés se llama royalty, es darle un derecho al rey. ¿Ok? ¿A qué rey? Al rey de España. Entonces, el rey es el dueño de todos los recursos naturales. ¿Ok? Por explotarlos, tienes que pagarle al rey. Tachen rey y pongan Estado. El Estado, o si quieren, la nación en nuestra constitución, es decir, la sociedad, es la dueña de los recursos naturales. Entonces, tú puedes ser dueño de la superficie de un terreno, pero lo que está debajo de tu terreno no es tuyo. Tampoco es de la mina. Es de la nación. La mina tiene un derecho para explotarlo y a cambio de ese derecho tiene que pagar ¿qué? Además de los impuestos, una regalía. Y de nuevo, en inglés quiere decir royalty, viene de royal, de rey. En los Estados Unidos y en los países sajones, Australia, Canadá, Reino Unido y satélites Estados Unidos, la tradición fue otra. El que es dueño de la tierra es dueño del subsuelo. Entonces, tú quieres sacar petróleo en mi tierra. Perfecto, tú me pagas a mí, pero no le pagas al Estado. Entonces es un negocio entre particulares. Y ese particular puede ser una comunidad. Los esquimales son muy ricos en Alaska porque justamente llegan a acuerdos y negociaciones. Entonces, tenemos comunidades en el Perú que quieren funcionar como en el sistema de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero quieren canon como en el sistema en el sistema, si quieren, de derecho romano. No funciona igual, pues. O sea, son dos sistemas diferentes. Pero así estamos. Y hasta que eso no se entienda, van a pasar seguramente 100 años hasta que se pueda entender, o alguien lo proponga como un gran cambio. Bueno, ahí se comenzará a resolver el problema. Pero se perdieron 100 años. No, a los dueños. No hay nada como entregar derechos de propiedad para mejorar la economía de mercado. Una vez que tú eres dueño, ya las cosas cambian, ¿no es cierto? Pero en fin, esa es una tarea. Por ejemplo, ¿quieren hacer una ley de minería? Esa es la ley que tendrían que hacer. Ahora, el Estado renuncia a recibir. ¿Ustedes saben lo que significa eso para el presupuesto nacional? Y eso hace rico a la comunidad. En fin. Bueno, vamos a pasar a otro tema, porque el tema del Arequipa no tiene solución. Y en realidad las posiciones son siempre muy irracionales. Sobre todo si haces un video y mueves el dedo e insultas al presidente. Es muy irracional como lo fue lo de Gaza y de Jesús en el año 2002. Fue absolutamente irracional. Díganme ustedes por qué tenían que destruir el balizaje del aeropuerto. O sea, ¿para lograr qué? ¿La prosperidad de Arequipa? No. Y eso fueron turbas guiadas para hacer eso. Claramente. Entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, yo a veces decía, la gente tiene derecho a ser pobre también, ¿no? O sea, si quieren apostar por su pobreza, miren Cajamarca. Ahí tienen el mejor ejemplo. Justamente Arequipa era el contraejemplo de Cajamarca. ¿Gracias a qué? A Cerro Verde. Era el contraejemplo. Más universidades, más desarrollo, más agua y desagüe, más indicadores de bienestar. Todo para arriba en los últimos 20 años. Después de que superaron justamente ese momento, ¿no? Pero en fin. Y bueno, regresando a la política local, varios temas, ¿no? El primero, hoy, suponemos que al terminar este programa, porque han dicho que a las 9 de la mañana, la sala de la Corte Suprema, que está viendo el caso de Keiko Fujimori, decide si continúa en prisión o sale en libertad. Para ponerlo en los términos
más sencillos posible. Eso es lo que se decide hoy. Hay unos grupos pequeños, pero digamos entusiastas de activistas de Fuerza Popular que se han presentado en este momento frente a el Palacio de Justicia, en el Paseo de los Héroes Navales, frente a Sheraton, con carteles que dicen presa política. Miren, mala idea. Eso es enfrentar al Poder Judicial en términos políticos, pero falsos. Todo el mundo sabe que en el Perú no hay presos políticos. ¿Pero por qué insisten con la idea? Porque la quieren comparar con Abimael Guzmán, supongo. El único que insiste en el Perú que es preso político es Abimael Guzmán. Por eso les digo, me parece una pésima idea, incluso desde el punto de vista publicitario del propio Fuerza Popular. El único que dice que es preso político con sus secuaces es Keiko, Abimael Guzmán. Y se está poniendo en la misma categoría. Que es terrible, ¿no? Entonces, en realidad no tiene ningún sentido utilizar eso, pero bueno, y el hashtag Keiko no ha sido gobierno. Hay mucha gente que no ha sido gobierno y comete delitos, ¿eh? O sea, no ser gobierno no significa que no puedas cometer un delito. Significa que no has cometido delitos dentro de la administración pública, pero no necesariamente que no hayas cometido delitos. No, diremos con tranquilidad que no es mucha gente, pero sí son unas gigantografías largas que pueden cargar 2 personas, entonces sí generan una sensación un poquito más grande, ¿no? Pero sí hay un piquete de personas con globos naranjas, polos naranjas y negros, banderolas naranja y negro, que tienen esta posición de apoyo a su líder. ¿Qué va a decidir hoy día la Corte Suprema? Va a decidir no solamente si sale Keiko Fujimori en libertad o no, sino que también se está jugando el destino de sus coprocesados. En este grupo está Jaime Yoshiyama, por ejemplo, que también tiene que esperar si sale en libertad o no. Keiko Fujimori está presa desde el 31 de octubre del año pasado. Si ustedes suman el tiempo, está alcanzando ya casi el mismo tiempo que estuvieron presos Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Con una diferencia que no es poca, ¿no? Ollanta Humala y Nadine Heredia presentaron un recurso de casación y la Corte Suprema no lo quiso ni mirar. Lo rechazó, no lo admitió. Y sería bueno que la Corte explique ahora, en esta resolución, por qué sí admite y no admitió el de Ollanta Humala y el de Nadine Heredia. Porque los hechos son exactamente los mismos, ¿no? ¿Cómo es la vida, no? En espejo, a quien tú atacas, después resulta que su defensa es la que te va a servir a ti para poder salir de la cárcel. Eso en primer lugar. En segundo lugar, acá hay 2 aspectos, los aspectos de forma y los aspectos de fondo. En realidad, la Corte Suprema solamente pueden ver en casación los aspectos de forma. Ustedes me dirán, ¿qué cosas son los aspectos de forma? Todos aquellos aspectos en los cuales, por la forma, se te ha negado tu derecho de defensa. Es decir, señor, me notificaron, ¿no es cierto?, mal. No me dieron la oportunidad de que se presentara mi abogado. Me exigieron determinada cosa fuera de plazo. No se respetó mi derecho a comunicarme con mi abogado. O sea, hay muchísimas cosas de forma que pueden ser alegadas para una casación. Pero el resultado de impugnar por la forma no necesariamente es que salgas en libertad. Puedes mantenerte procesada, por ejemplo, y declarar nula la que viene apelada y exigir nuevo pronunciamiento en los términos en que dice la Corte Suprema. Entonces la Suprema puede decir lo que nos viene de la Corte Superior nulo y que la superior emita nuevo pronunciamiento por un tema de forma, con lo cual Keiko Fujimori sigue presa, ¿se dan cuenta? Y no resuelve nada. Y esa es una clásica en la Corte Suprema cuando no quiere resolver nada. Otra es, sí, efectivamente, nula la resolución, ordénese la excarcelación inmediata de la señora Keiko Fujimori por los siguientes fundamentos, y eso va a ser lo interesante de ver. Entonces, como les decía, en la forma van a tener que encontrar de los argumentos presentados por la defensa de Keiko Fujimori algunos, ¿no? Por ejemplo, la defensa de Keiko Fujimori ha alegado
que Keiko Fujimori no tiene ninguna vinculación con los hechos de obstrucción de la justicia que se han imputado, porque no ha participado en ninguno, ni mencionada, ¿no es cierto? Ella no ha llevado la plata al banco, ella no ha solicitado a nadie que pitufee, ella no ha estado en ninguno de esos actos preparatorios tampoco, no ha coordinado con estas personas. Pero claro, ahí la respuesta de la fiscalía es: ella es la beneficiaria, esta organización se arma para beneficiarla a ella. Ok. Luego tienen cosas de fondo. Y en las cosas de fondo, que normalmente la Corte Suprema no se pronuncia, sí hay precedentes que indican, y precedentes en otras resoluciones judiciales de la misma Corte, que indican que la Corte sí se ha pronunciado sobre la tipificación. Y yo creo que esa es la salida para la Corte Suprema. Pero a mí no me hacen caso, algún día me harán. Miren, el tema es el siguiente: para que haya prisión preventiva, como hemos explicado varias veces acá, tienen que haber 3 requisitos. Primer requisito, sin discusión, es que exista un hecho que se presuma delito. ¿Ya? Entonces, ¿qué delito ha cometido este señor? Bueno, este señor ha robado. Muy bien, hurto agravado, porque ingresó, tomó el bien, acá tenemos algún nivel de probanza, hay testigos, documentos, etcétera, se lo llevó. Muy bien, ¿eso cómo se llama? Hurto, perfecto, hurto agravado. Y ese delito tiene que tener más de 4 años de pena. Ese es el segundo requisito, porque no puede ser cualquier delito. Si no tiene más de 4 años de pena, no puedes pedir prisión preventiva, porque se presume que los delitos que tienen 4 años, menos de 4 años de pena, no van a tener prisión efectiva nunca, ni siquiera en la sentencia. Entonces, ¿para qué lo mandas a la cárcel? Entonces ahí tienes el segundo requisito. Y el tercer requisito es que esta persona desarrolle actividad que ponga en peligro la actividad probatoria. Y eso puede ser actividad personal, o sea, el señor se esconde, el señor se fuga, el señor no se presenta a sus citaciones, o actividad perturbatoria del proceso, el señor esconde las pruebas, habla con los coprocesados para combinarlos a determinada conducta, destruye la prueba del cuerpo del delito. Entonces, todas esas actividades son obstrucción de la justicia. Keiko Fujimori no está presa porque haya lavado activos, eso no se ha discutido todavía. Keiko Fujimori está presa por obstrucción de la justicia. ¿Ok? Un delito que además es, si se prueba, un delito independiente, distinto al de lavado de activos. Muy bien. Entonces, lo que tiene que discutir la Corte Suprema hoy día es esos 3 presupuestos. Si los discute, no solamente va a ir por la forma, sino por el fondo de esos 3 presupuestos. Es decir, hay un delito. Recibir fondos de campaña es lavado de activos, de acuerdo a la tipificación establecida en el Código Penal. Se puede presumir en este grado de probanza que Keiko Fujimori y sus coprocesados sabían o podían presumir que el dinero que se les entregaba para su campaña provenía de un delito. ¿Lo podían saber? Y eso es lo más difícil de toda la argumentación en el caso Humala y en el caso Keiko Fujimori. La Fiscalía no ha podido acreditar que estas personas conocían que el dinero de Odebrecht provenía de actividades delictivas. Y acá hemos tenido al fiscal Vela y al fiscal que ante esa pregunta decían sí, va a ser bien difícil probarlo. Ese es el tema central. Entonces, tú puedes mantener a una persona en la cárcel 9 meses, 10 meses o 36 meses por algo que ni siquiera sabes si es delito o no. Por esas razones, Keiko Fujimori debería salir en libertad. Ahora, yo no dudo que su entorno ha obstruido la justicia. Y de repente, ella y su entorno tienen que ser procesados de manera independiente por haber tratado de ocultar un delito que no cometieron. Eso es lo más loco de todo, pero eso es lo que está pasando acá. Y eso es lo que se tiene que dilucidar. Ahora, la Corte puede decir, no, eso queda para un proceso posterior. Y nosotros encontramos que la prisión preventiva está arreglada en la ley porque sí cumple con los requisitos básicos. Y la deja dentro. O por la forma nos parece que en efecto se le ha imputado tal hecho sin haber efectuado tal diligencia a la Fiscalía, por lo tanto no está acreditado.
nulo todo lo actuado, que se vuelve a emitir pronunciamiento. O finalmente no, efectivamente por la forma creemos que se ha recortado su derecho a la justicia, al juez imparcial, por lo tanto tiene que resolverse favorablemente a ella ordenando su excarcelación. Todos esos caminos son posibles. Por eso de ahí lo complicado, no es tan fácil. No es solo decir presa política, justicia para Keiko, ¿no? O sea, esto es mucho más complicado que eso. Y por eso además la Corte se toma su tiempo. Y vaya que se lo ha tomado, ¿no? Pero hoy día tiene que dictaminar. Hoy día ha anunciado la Corte que va a dictaminar. Normalmente no lo anuncian con tanta anticipación, pero esta vez sí, entonces no hay ningún problema. Hay que manejarlo con mucha calma, pero es así. Además, en todo proceso hay dos partes, ¿no? La fiscalía y la defensa. Una de las dos partes va a quedar insatisfecha. Siempre es así. O sea, una parte gana y la otra parte pierde. Así es el proceso. Y tienes que entender que la vida continúa después de que una parte pierde y una parte gana. Porque lo que está claro es que no creo que el proceso a Keiko Fujimori termine aquí. Porque recuerden ustedes que el proceso a Keiko Fujimori ni siquiera ha empezado. Ni siquiera ha empezado. No hay acusación contra Keiko Fujimori. El proceso contra Ollanta Navin Heredia está empezando. Su abogado va a estar con nosotros ahora, ¿verdad? Creo, si es que ya llegó. Por teléfono va a estar con nosotros. Pero, o sea, el proceso contra Ollanta está en una etapa de control de la acusación, donde justamente se presentan, por ejemplo, excepciones. Todavía no se han resuelto. Ahora, el juez Richard Concepción Carguancho no les ha dado, pero ¿cómo les explico? Ni de lobo un pelo. Todo lo que han pedido que se retire, nada. Van a pasar varias audiencias en que van a seguir pidiendo que se retiren cosas, que no se incorporen otras, o que sí se incorporen otras, etcétera, etcétera. Cuando eso esté concluido, ya se pasa al juicio oral, ¿no? Donde se actúan todas las pruebas, donde Barata probablemente hable, donde hay un careo, donde hay muchas cosas que pasan hasta que finalmente se emite una sentencia. Emitida esa sentencia, las partes tienen derecho a apelar, ¿no es cierto? Y hay una nueva sentencia y definitiva. Esa es la historia. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa, porque hoy día son 8:30 y hoy día tenemos que irnos rápido porque hay misa. Pero bueno, todos atentos a lo que está pasando. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, el doctor Julio Espinosa, abogado de los del señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia, está en la línea telefónica. Doctor Espinosa, muy buenos días. Hola Rosa María, ¿qué tal? Encantado. Bueno, hablemos un poco de lo que está sucediendo en el proceso. Ustedes primero recusaron al doctor Richard Concepción Carhuancho, la recusación no fue procedente, y luego, durante el resto del proceso y las audiencias, hasta ahora entiendo, todo lo que se le ha solicitado al juez ha sido denegado. ¿Es así o ustedes han tenido alguna victoria? Es así, es evidente, y bueno, justamente eso marca una pauta, una suerte de patrón de lo que está ocurriendo en el juicio, ¿no? Somos alrededor de 3, 4 abogados, bueno, son en general 12 inculpados, cada uno con sus respectivos abogados, todos ellos tenemos más o menos experiencia, hacemos un trabajo, creo, lo más profesional posible, y no hay explicación para que uno de los planteamientos que han planteado las defensas sean aceptadas. Todas las decisiones a favor de la Fiscalía, ninguna le dan la razón, ni siquiera en modo, digamos, aparente a los abogados de la defensa, y entonces esto confirma lo que nosotros hemos venido cuestionando, ¿no? Más allá de las decisiones referidas a la recusación, el juez doctor Concepción Carhuancho es un juez que siempre ha tenido una posición pro fiscalía acreditada, con una prisión preventiva declarada arbitraria, con una incautación y desalojo de su casa, que luego les fue restituida, entre otras medidas que fundan un temor razonable de que no estamos ante un juez imparcial. Muy bien, entonces es el temor que ustedes tienen, además ya lo han recusado, o sea, no han tenido éxito en esa recusación. Y la pregunta que yo me hago es si van a plantear, las audiencias van a continuar en el control todavía, ¿van a plantear las excepciones por la tipificidad? Sí, por supuesto. Hay dos cosas que sería bueno tener presente, Rosa María. La audiencia de control es un espacio para presentar nuestras defensas, y en ellas, y es justamente en este momento donde la ley permite que presentemos, entre otras cosas, las excepciones donde se cuestiona el carácter típico del lavado de activos, o sea, donde podemos discutir que un aporte a campaña no es lavado de activos. Este momento, la discusión de si hubo pruebas de que se entregó el dinero o no un dinero, ese es un tema probatorio que se hace en el juicio, pero el análisis de si configura o no delito de lavado de activos un aporte es el que se hace justo en este momento, antes del juicio. Pero obviamente nosotros, conscientes de que estamos ante un magistrado que bien no nos garantiza imparcialidad, planteamos esta cuestión con el objetivo de llevar esta discusión hasta inclusive la Corte Suprema, que decidirá finalmente esta cuestión, digamos, en un mediano plazo. Muy bien, entonces, vamos poco a poco. Hay otros procesos que también está enfrentando, otras investigaciones, mejor dicho. Y quería regresar al tema del gasoducto. Hace pocas semanas, la fiscal Janet Mori organizó una serie de allanamientos en 26 inmuebles, se dijo inicialmente vinculados a Nadine Heredia, luego resultó que esto era falso, y finalmente sí se allanó la casa de la señora Heredia, donde no se encontró absolutamente nada, salvo la incautación de su teléfono celular. Luego se indicó que la información que llegaría de Brasil estaría relacionada con la señora Nadine Heredia y el gasoducto. No hay nada al respecto en las declaraciones ni de Barata ni de Boleira que vincula a la señora Nadine Heredia con el gasoducto. ¿Qué van a hacer ustedes ahora, después de esta verificación? Bueno, mira,
ese allanamiento es la mejor demostración actual de cómo la Fiscalía está actuando de manera arbitraria contra la señora Heredia, porque el texto literal de la resolución que dispuso el allanamiento hace un mes decía, ¿no?, que se justifica el allanamiento debido a noticias periodísticas que hablan de las planillas secretas y de los famosos codinomes. Y todos sabemos que mediáticamente se indicaba que Princesa era Nadine Heredia. Ese era el juicio y la condena mediática. Hace 2 días los funcionarios de Odebrecht han dicho Princesa y los demás codinomes pertenecen a funcionarios privados, a consultores y hasta periodistas. Ninguno vinculado a ningún funcionario público, menos aún a la señora Heredia. Nosotros, en aquel caso, hace más de 1 año le hemos pedido a la Fiscalía que archive el caso, que excluya en todo, y si fuera necesario, que excluya del caso a la señora Heredia. Hasta ahora la Fiscalía insiste en una infundada hipótesis de que la señora Heredia era el artífice de todo este proceso de licitación, pero debido, o dado los últimos resultados que se están trayendo de las últimas diligencias de Brasil, donde no hay ninguna imputación contra funcionarios públicos y no aún con y hay que tenerlo presente, insistiremos en que se archive el caso y que se excluyan, y en todo caso que se excluya de la investigación a la señora Heredia, sin perjuicio de lo que pueda haber inclusive a nivel privado, que es como más o menos se conoce, habría estado ocurriendo una serie de interferencias, inclusive entre los mismos integrantes del consorcio competidor. Así es. Bueno, entonces, en el tema del gasoducto, ¿ustedes van a solicitar que la señora sea excluida? Así es, que sea excluida de la investigación, porque la premisa con la que este nuevo equipo, digamos, de fiscales que ha tomado el caso o que ha retomado la investigación, es que de Brasil llega información que permitiría sostener la responsabilidad de la señora Heredia. Y hasta el día de hoy, eso no ha ocurrido. Primero porque hace 1 año, o más de 1 año, los propios funcionarios de Odebrecht dijeron que no habían entregado ningún tipo de prebenda a funcionarios. Y después, en los últimos días o semanas, lo que ellos asumen, lo que ellos indican, es que habrían hecho pagos, repito, a funcionarios privados, a miembros de empresas consultoras privadas, a periodistas y hasta algunos representantes o personas ligadas al consorcio competidor. Entonces, al existir esas evidencias que parten de la misma información que brinda la empresa Odebrecht, evidentemente no hay forma de sustentar la responsabilidad posible de la señora Heredia. Muy bien, regresemos entonces al caso de las donaciones de campaña. Uno de los temas más complicados en este asunto es que los señores Humala no reconocen haber recibido dinero de Odebrecht. Asunto que creo que a estas alturas a todos nos queda claro que es cierto. Hay documentación y testimonio de que sí han recibido ambos, y de ahí en Heredia en un papel protagónico, dinero de Odebrecht para la campaña del 2011 o la del 2006, pero sobre todo la del 2011. ¿Por qué no reconocerlo de una buena vez y se acaba la discusión? Bueno, mira, en orden cronológico diríamos, esa es una discusión que corresponde al juicio. Esa es una discusión que se presentará cuando estemos ante un tribunal y en el juicio público. Está claro que la premisa que los señores Humala, el presidente, y la señora Heredia han planteado es que ellos no han recibido el aporte y que ese hecho no se ha producido. Pero finalmente será la Fiscalía la que tenga que definir eso en el juicio.
Sin embargo, en este momento, conforme a las reglas normales del proceso, en la etapa intermedia es en la que vamos a discutir que una imputación de ese tipo no sea o el tipo penal de lavado de activos. Claro, pero digamos, si ustedes no van a reconocer los hechos, si no es ante un tribunal, quiere decir que están preparados para ir al juicio oral, no que por la excepción ya no vayan al juicio oral. Bueno, es que es previsible, como te lo comenté, que el resultado de la excepción no se logre, digamos, en 2 semanas o en 2 meses. Claro. La excepción es cierto, una excepción donde se discute la tipicidad y no paraliza el juicio. Evidentemente, pero si se resuelve en una apelación, podría paralizar todo el juicio oral. Ah, claro, por supuesto. O sea, es evidente que Richard Concepción Carguancho no le va a dar la razón en ese punto. No se las ha dado cuando ya ordenó la prisión preventiva, ¿no? Y cuando lo tuvo que volver a ordenar. O sea, es evidente que eso no va a suceder. Pero en una apelación sí se puede discutir. Claro, este medio de defensa está pensado para ser discutido serenamente, prudentemente, con muchas implicancias, inclusive para los demás casos que vienen atrás, ante la sala de apelaciones, y quizás, sea cual fuese el resultado que se logre ante la sala de apelaciones, positivo o negativo, de todas maneras alguien o nosotros o la Fiscalía llevará el caso a la Corte Suprema. Entonces es un tema muy trascendente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Espinosa, por estar esta mañana con nosotros. Estamos también a la espera, por supuesto, del resultado de la casación de Keiko Fujimori, que a las 9 de la mañana está anunciada, se iba a conocer ya el resultado de esta decisión judicial. Gracias, doctor Espinosa, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y vamos a hacer una pausa y regresamos con lo último del programa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa te invita a celebrar su 63 aniversario con el superconcierto Voces de mi Perú, segunda edición. Con la participación especial de la novia del Perú, Amanda Portales. Amor, amor. Diosdado Gaitán Castro. Eusebio El Chato Grados. El grupo Siembra. La participación especial de Margot Palomino y Silvia Falcón. Bailes y estampas a cargo de Danzas Perú. Venta de localidades en Teleticket de WOM y Metro. Informes al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, predicador de la gracia. Según la tradición, cuando Santo Domingo de Guzmán fue bautizado, una estrella apareció sobre su frente, la misma que se puede ver en sus más significativas representaciones iconográficas. En su vida, Santo Domingo fue siempre una estrella brillante que atrajo almas perdidas a Cristo. Regálame tu estrella, Padre, dame tu luz. Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, Padre y Maestro. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Santa Rosa, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado.
También se unen nuestros amigos de Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro, Ancash, Radio Cumbre Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles se une en Chota, Cajamarca, Maquisterio, AM Tagua a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo, en nuestra página web www.radiosantarosa.com.p, donde puede estar también con toda la información o también descargarnos de Play Store y tenernos en su teléfono celular. Rosa María. Muy bien, y estamos también todavía con varios hechos que hay que comentar, ¿no? Ayer comentamos un poco esta bronca entre procuradores. El ministro de Justicia han dicho que se ha lavado las manos como Pilato, ¿no? Ha hecho, no es mi pleito. Pero ha hecho bien el ministro, ¿por qué? Porque los dos procuradores en realidad están adscritos al Ministerio de Justicia. Son parte del sistema de la defensa jurídica de los intereses del Estado que administra desde un punto de vista presupuestal el pliego del Ministerio de Justicia. El responsable político es el ministro de Justicia. Pero no ha querido mediar y ha dicho, bueno, que lo resuelva el Poder Judicial. Si ahí es donde se ha presentado, lo que está diciendo en buenos términos. Ahora, yo estoy casi segura que la Fiscalía va a solicitar el archivo de la denuncia penal contra el fiscal Ramírez, contra el procurador Ramírez, y que cualquier corte archivaría esto, por Dios. Es una estupidez por donde se le mire. ¿Cómo va a haber negociación incompatible y omisión de funciones? O sea, ni siquiera sabe tipificar bien el procurador Enco. La pregunta, tal como la plantea Augusto Álvarez hoy día en su columna, es bien clara. ¿A qué juega el señor Enco? O mejor dicho, ¿con quién juega el señor Enco? Eso es lo que todos nos preguntamos. Así es. ¿A qué juega o con quién juega? Pues eso es una cosa rarísima, pero realmente rarísima. Y demasiado burda, ¿no? Porque no es que sea sutil, no, es reburda. No es la primera vez que el señor Enco hace una cosa rara, ¿no? Pero hay antecedentes, pero esta es bien rara, la verdad. Y también, evidentemente, el acuerdo no es perfecto, ¿no? Es como ahora me escribía un periodista diciéndome que por qué Southern no ha logrado el desarrollo de la ciudad de Moquegua. ¿Acaso la empresa es monoproveedora del bienestar y el desarrollo de una localidad? O sea, no hay Estado, no hay otras empresas, ¿no? Entonces, o me da todo o que no me dé nada. Ya, ni Dios puede competir así. Pero ni Diosito lindo en el cielo tiene ese poder. Igual pasa con Odebrecht, ¿no? O me da todo o que no me dé nada. No, así no funciona un convenio de colaboración. Y te está dando algo que es muy valioso para una sociedad, que es saber la verdad. Lo que pasa es que nuestros políticos, el señor Enco, no valoran la verdad. ¿Por qué no la valoran? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque probablemente esa verdad es una verdad que ellos quieren que permanezca oculta. ¿Por qué? Porque si se sabe que todos los políticos peruanos, por un lado o por otro, de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, del centro o de adentro, están involucrados con dineros obtenidos por empresas que han comprado sus contratos a funcionarios públicos. Y Jorge Barata ha dicho que hay más nombres. Sí, y que además hay más periodistas, una ONG, o sea, esto es un festival de nombres. Lo que yo sí le critico a Barata, pero entiendo que es parte de su estrategia de defensa, si la ha planteado con sus abogados, es que no suelte todo, ¿no? Tiene que llegar un día en que dice, pues a punto final, pues ya cuéntamelo todo y exagera, pero cuéntamelo, ¿no? Entonces, en la estrategia de defensa de Odebrecht es, tú me preguntas y yo te contesto. Y ellos plantearon unas líneas de trabajo que fueron bien claras, es decir, vamos a contarle todo lo que tengamos como documentar. Lo que no tenemos como documentar no lo podemos probar, entonces no lo podemos decir. Pero claro, ahí cortas de manos a la fiscalía, porque la fiscalía puede decir, no, dame todo lo que tengas y yo veo cómo lo pruebo. Puedo conseguir otra documentación, puedo conseguir otros medios de prueba, ¿no? Que van desde la confesión, porque hay personas que han ido a confesar sin haber sido mencionadas por Barata, desde el principio. Por otro lado, también la línea de defensa de, por lo menos Barata, fue no vamos a hablar de nada que no sea sobornos, o sea, actos ilícitos. Entonces, claro, cuando han aparecido estas planillas
y aparecen otros nombres, ellos dicen, bueno, estos son nuestros abogados, estos son nuestros lobistas, nuestros periodistas, la gente que trabajaba para hacernos una buena prensa, pero no es ilícito. Puede ser inmoral, antiético, anético, como quieran llamarlo, pero no es delito. ¿No es cierto? Entonces, sí es delito que siendo funcionario público recibas dinero de esta empresa y luego la favorezcas en un contrato. Caso Castañeda, Villarán, Félix Moreno, Álvarez, bueno, César Villanueva, ahora está en investigación. Es decir, todos los que han sido sobre todo autoridad local o regional tienen ese problema. Pueden decir, no, recibimos para la campaña, ¿qué importa que sea para la campaña? Tú tenías que firmar un contrato con estas personas, chao, para adentro. Eso es cohecho por donde lo mires, ¿ok? Muy bien. Y el otro asunto que tienes que ver es toda la discusión si los fondos de campaña son o no lavado de activos. Y yo he sostenido siempre que no lo son. Que pueden serlo, sí, en un delito independiente que se va a aprobar en el Congreso, pero yo creo que no lo son. Entonces, ese es el otro tema. Y ese es un tema de fondo que debió resolverse hace mucho tiempo. Lo que los justiciables, digamos, alegan, y no les falta razón en todos los casos, es los tiempos de la justicia en el Perú. Es eterno, ¿no? Entonces te investigan 6 años y después archivan. Y tú pides control de plazo, alegas, qué sé yo. Pero también hay que decir que en muchos casos, lamentablemente, la defensa también utiliza maniobras dilatorias que son extremas y que lo que buscan es justamente que el proceso prescriba, ¿no? Entonces, de los dos lados hay problemas. Pero si el proceso fuera mucho más expeditivo, la gente no lo sufriría tanto, ¿no? O sea, a ver, pónganse a pensar. Keiko Fujimori ha estado 8 meses en la cárcel, ¿no? 8 ya. A ver, ya va contemos. Para 9, ¿eh? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. No, ya cumplió 9. 9 ya. Y ahorita alcanza la sumala en estos días, ¿ok? ¿Y qué diligencias se han realizado? ¿Qué actuaciones se han realizado en su proceso? ¿Qué se ha adelantado? Recién esta semana Barata ha entregado documentación. Nada más. No se ha adelantado nada. Entonces, ¿para qué la tienes presa si no estás adelantando nada de la investigación? O sea, yo entiendo que puedas tener la presa, ya aseguro y de ahí acuso. Acuérdense usted lo que ha demorado que salga la acusación contra Ollanta y su mujer. Los han acusado hace poco y seguimos en control de acusación, ni siquiera empezó el juicio oral. Ya han salido en mayo del año pasado. Mayo, o sea, estamos un año después los han acusado. Entonces no tiene ningún sentido. Miren, Cuba y sus amigos, estos del MTC, han estado presos, ya van a cumplir, en enero cumplen 3 años presos, los 36 meses. Porque los agarraron en enero del 2017. Recién los han acusado. Entonces ahí la fiscalía sí tiene un problema bien grave. Tú no puedes tener a las personas 2 años presas y después acusar. Tienes que apurarte. Y de repente les falta personal y de repente tienen carencias logísticas y eso es atendible, pero tú no puedes tener una persona en el limbo por siempre. Porque ¿qué pasa si esa persona al final del día es inocente? Y supongamos que de todos, ya de 100 que procesen, uno sea inocente. Pues ese uno no debe haber pasado un día en la cárcel. Mucho más grave desde el punto de vista moral es tener a un inocente preso que a un culpable libre. Pero mucho más grave. Lo peor que hay es tener a un inocente preso. Porque un culpable libre, la sociedad tiene que vivir con ese error y lo puede tolerar. Pero el error de meter a una persona inocente a la cárcel es arruinarle la vida por siempre. Porque la cárcel estigmatiza. Entonces no puedes cometer ese error. Entonces, para minimizar ese error, el juicio tiene que tener celeridad. Y todo lo que ustedes lean sobre proceso penal
establece como una garantía la inmediatez, la oralidad y la celeridad y la predictibilidad. O sea, un abogado hoy día, ¿qué te dice? ¿Y este juicio, doctor, cómo puede terminar? Ni idea. ¿Ya? ¿Y cuánto puede durar? Ni idea. Entonces no controlas nada del proceso. Te ponen en las manos de personas que no conoces, que no saben cómo piensan, que no entiendes ni siquiera sus estándares culturales, ¿no es cierto? Y sobre eso tienes que litigar y lograr un resultado. Es muy difícil. Yo entiendo a la gente que se pone muy nerviosa con los procesos. La entiendo perfectamente, sobre todo los que no son abogados. Si los abogados se ponen nerviosos, imagínense ustedes los que no son abogados. Aterra. Porque te enfrentas, y yo siempre cuento la anécdota del general Mora, ¿no? Porque yo me recuerdo cuando se estaban viendo casos de violaciones de derechos humanos durante estados de emergencia en el Perú en la época del terrorismo. Decía, pero si son procesos penales, doctor, si usted, en general, si son inocentes no pasa nada. Y además están siguiendo el proceso en libertad. ¿Cuál es el problema? No, así, de ninguna manera. Mire, general, usted es un oficial, usted estaba en combate, usted estaba en el CENEPA. Me acuerdo que le dije, ¿qué prefiere? ¿Estar en una trinchera, rodeado del enemigo, ¿no? Con las balas así zumbándole sobre la cabeza, o ir al Poder Judicial? ¿Y sabes lo que me dijo? La trinchera. La trinchera, sin ninguna discusión. Oiga, pero el Poder Judicial no es tan grave, es mucho peor. Y claro, un experto me dijo, mira, las Fuerzas Armadas, la educación que recibe un oficial es controlar todas las variables del conflicto, ¿ok? En el Poder Judicial no controlas ninguna variable del conflicto, absolutamente ninguna, pero ni el plazo, ¿ya? Entonces, porque hasta los plazos se incumplen, ¿ya? Entonces, claro, les resulta aterrador. Para alguien que está formado, digamos, para controlar las variables del conflicto, no controlarlas es aterrador. E igual pasa con los médicos. Ustedes llevan un médico al Poder Judicial y simplemente el hombre se deshace. Se deshace porque no entiende este submundo, que les aseguro que es inentendible, ¿no? Entonces, los políticos, hay que decirlo también, han utilizado ese submundo para aterrar a sus enemigos, generando también muchísimos procesos, y en el caso aprista ha sido notable la performance que han tenido, generando procesos para perjudicar anímicamente, económicamente a sus adversarios, sabiendo que los procesos no van a llevar a ningún resultado, porque no es eso lo que quieren, no quieren meterte preso, lo que quieren es fregar. Entonces, miren el caso de Pedro Cateriano. Mi caso personal, o sea, tenemos varios, todo organizado por un partido político que utilizó el sistema de justicia como chaveta, y eso es lo que pasa también. Entonces hay acá varios escenarios, si ustedes quieren, cuando la política se mezcla con un sistema de justicia que es muy, muy ineficiente, lento, impredecible, o sea, todas las características negativas de un sistema de justicia, y que además, hay que decirlo, no tiene ningún interés en cambiar. Ningún interés en cambiar. ¿Ustedes creen que el señor Lecaros tiene algún interés en cambiar el sistema de justicia? No han hecho nada ni siquiera para formar la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué noticias tenemos de convocatorias para Junta Nacional de Justicia? Cero, no están haciendo nada. Entonces, sí, pues, no están haciendo nada. No tienen interés en cambiar. ¿Y por qué no tienen interés en cambiar? Lo conversábamos acá el otro día. Porque hay corrupción de arriba abajo. Hay un modo de vida. Y alterar ese modo de vida es muy complicado para el sistema. Así está. Rosa María, hay preguntas. Ayer el señor César Villanueva presentó una carta al señor Olachea diciendo que renuncia a su inmunidad. Yo renunciaré. Así le cantó. Da lo mismo. Ya todo el mundo lo dijo. Ya, no se renuncia a la inmunidad, pues. Es como los que quieren renunciar a ser congresistas. Yo renuncio a ser parlamentario, está prohibido. O sea, vamos a ver. En el momento que no es hoy, llegue al Congreso una solicitud de la Corte Suprema para levantar la inmunidad del señor Villanueva, esa solicitud irá a la
subcomisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Al señor Villanueva se le citará. Si en esa audiencia el señor dice, sí, me allano, no hay ningún problema. Pero ese momento no ha ocurrido. Entonces, que diga hoy me allano, dice hoy me allano. Yo lo que quiero ver es que se allane cuando se solicite, y ese momento no ha llegado, porque un fiscal tiene que desarrollar una investigación. Esa investigación tiene que producir un resultado. Ese resultado se tiene que convertir en ese pedido. Eso no ha pasado todavía. Entonces, su carta es un gesto político, pero no, jurídicamente no, por el momento no tiene ningún valor, ni se la pueden hacer valer el día que le levante la inmunidad, porque él tiene que allanarse personalmente. No así de fácil. También hay que aclarar que hoy día no se está juzgando. La gente confunde lo de Keiko Fujimori con un juicio. Está en el juicio y se le está juzgando. Y ella es culpable y no puede salir. Por enésima vez, esto que va a suceder hoy día no es parte de un juicio. Fue como cuando la mandaron a la cárcel. Que dije, lo primero que tienen que entender es que lo que han visto no es un juicio. La gente dirá, no es un juicio, es una diligencia que prepara, ¿no es cierto?, algunos aspectos que van a ser relevantes para el juicio. ¿Por qué es relevante para el juicio? Porque la fiscalía alega que esta imputada está alterando la acción de la justicia, perjudicando la actividad probatoria. Nada más. Pero no hay ningún juicio. Ninguno. O sea, para que se hagan una idea, en el caso de Humala están en una audiencia de control de la acusación, donde la defensa tiene derecho a decir, señor, no me puede imputar este delito, señor, esta prueba es inválida, señor, este testigo no es pertinente, etcétera, para recién pasar a la fase de juicio oral. E incluso lo que diga el señor Carhuancho sobre cada una de las cosas que se le solicitan puede ser apelada. Es larguísimo esto, olvídense. O sea, no se juzga a nadie hoy día. A nadie. Porque la gente está confundiendo. No puede ser que salga si es culpable. No es culpable. Discúlpenme, no es culpable. Porque se le presume inocente hasta que no hay una sentencia. Y no hay sentencia sobre su culpabilidad o sobre su inocencia. No la hay. Entonces, usted me dice, ¿es un inocente en prisión? Sí, porque el proceso penal admite esta excepción, que es que una persona sin juicio vaya a la cárcel. Y por eso tienes que verificar que tenga más de 4 años de condena, que el delito tenga indicios razonables de que sea cometido por esa persona, que adicionalmente esta persona perturbe la actividad probatoria. Por eso es una excepción. Es una excepción, no es la regla, es la excepción. Pero sí se puede mandar a una persona inocente en el Perú a la cárcel mientras dure su proceso. Pero no por siempre, es lo que les digo a todos ustedes, no por siempre. Esto tiene que, más que la prisión preventiva, lo que me parece a mí insoportable es que una persona esté 3 años en la cárcel y su proceso empiece recién al 5º año, después de haber pasado 3, porque más de 36 no puedes estar, ¿no? Bueno, muy bien. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos a misa. Así es. Pero misa, además de ir a misa, una colecta, pues colabórenos con la colecta. Entra a la página web radiosantarosa.com.p y hay un recuadrito que dice PayPal. Hace clic ahí, pone sus datos, pone su tarjeta de crédito, nos da un poquito de plata y con eso nosotros podemos sobrevivir hasta el mes que viene. Solo hasta el mes que viene. Muy bien, muchísimas gracias. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.